Buenas tardes y bienvenidos al Instituto Cervantes de Río de Janeiro. Es un placer para mí presentar hoy a su director, justamente, a Óscar Pujol, que, bueno, aparte de ser un director del Instituto Cervantes, es doctorado en sánscrito por la Banaras Hindu University en Benares. Estudió 12 años en esa universidad y se doctoró en el año 1999. Es de origen de Barcelona, español, y ha publicado diversos libros, entre los últimos el relacionado con la conferencia de hoy, que es los aforismos de los Yoga Sutras de Patanjali. Este libro saldrá publicado en español en el próximo año 2016 por la editorial Kairos. Es autor también del diccionario sánscrito-catalán, que se presentó en el 2006, y se está elaborando en estos momentos el diccionario sánscrito-español, que será entregado a la editorial en el 2016. No me voy a alargar más, simplemente decirles que están ustedes delante de una persona que conoce profundamente el tema de que les va a hablar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mercedes, por tu presentación, y muchas gracias a todos vosotros por estar aquí. Esta es una charla que vamos a hacer en español, son dentro de este ciclo de cultura con ñ en nuestra lengua, porque pensamos que el español es realmente una lengua muy rica en la que podemos hablar no solo de ciencia, sino que podemos hablar también de yoga, y podemos hablar de yoga directamente, sin la intermediación del inglés, porque como ha dicho muy bien Mercedes, he tenido el privilegio de estudiar el texto de los Yoga Sutras aproximadamente desde hace unos 30 años, primero empezando en Benares. Como dice ella, he publicado recientemente este libro, que está en catalán, una lengua que le será un poco difícil, sin duda alguna, publicado en España, los Yoga Sutras de Patanjali, que es una traducción completa, pero el libro verá la luz en español seguramente a finales de este año, publicado por una editorial de Barcelona. Voy a donar estos libros en la biblioteca del Cervantes, los he dedicado para que se queden ahí por si les interesa. Pero sí tengo también este libro, que este sí que está en español, es un libro de Patanjali, dos filósofos, Patanjali y Spinoza. Spinoza no lo escribí yo, por a veces las similitudes que hay, publicada por la editorial Pretextos, que es una breve monografía en español sobre la figura de Patanjali, el autor de los Yoga Sutras, del cual vamos a hablar hoy, ¿no? Me gustaría también dar las gracias a Belén, profesora aquí del Cervantes, porque la verdad es que es ella la que me ha animado a dar estas conferencias en español sobre los Yoga Sutras. Tenemos aquí algunos de nuestros estudiantes, gracias por estar aquí con nosotros. Les digo, la conferencia será en español. A mí me gustaría, la verdad, si a ustedes les interesa y no les aburre mucho el tema, hacer una serie de conferencias. Incluso yo me atrevería a lo largo bueno, tenemos tiempo, ¿no? A lo largo del próximo año, incluso podríamos leer tranquilamente, directamente, el libro, los sutras, ¿no? Del sánscrito al español, y comentar este libro realmente tan importante, y hacer que nuestra lengua española, como digo, sea más universal, que no tenga que pasar por el inglés, el francés o el alemán para leer estos textos tan antiguos que vienen del sánscrito. La oportunidad de todo esto también viene dada porque no sé si sabéis que nosotros estamos celebrando el 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Eso es un bienio, porque el año que viene celebraremos su beatificación también, y es para nosotros un año muy importante en cuanto a resaltar el tema del misticismo español, ¿no? Y estamos haciendo, a raíz de eso, hemos empezado una serie de charlas que estamos un poco agrupando bajo el nombre de Espiritualidades del Mundo. Ha habido ya un curso de Santa Teresa, muy bueno, por cierto. Ha habido charlas sobre San Ignacio de Loyola. Habrán más charlas sobre misticismo en general, no solo cristiano, sino también de raíz judaica, musulmana. En este caso estamos hablando pues, de un misticismo de
de raíz hindú, ¿no? Y esto lo hacemos un poco para honrar a nuestros grandes místicos, en Santa Teresa, San Juan de la Cruz. Yo espero más adelante, dentro de unos meses, poder yo mismo dar una charla sobre San Juan de la Cruz, que tiene tantas conexiones con este misticismo oriental, especialmente a través de su concepto de la noche oscura, ¿no? Que es muy, muy interesante y del cual espero que podamos hablar. Hay muchas similitudes que no son históricas, sino que nos vienen dadas porque yo pienso que el misticismo es un lenguaje universal. Es un lenguaje que va más allá de las lenguas convencionales, va más allá incluso de la religión. Yo pienso que todas las religiones se encuentran por arriba y los místicos, sean musulmanes, sean cristianos, sean hindúes, sean budistas, sean sufis, hablan todos un mismo lenguaje, un lenguaje que va más allá de las palabras, ¿no? El gran filósofo español Raymond Paniker, ¿no? Un filósofo de Barcelona, también de origen hindú, acostumbraba a decir que las religiones no tienen el monopolio de la espiritualidad. Y eso es porque el misticismo realmente, yo pienso que une a todas las creencias y es un elemento, pienso yo, muy importante en este mundo que vivimos, en esta globalización en la que vivimos, en la que todas las culturas están forzadas a encontrarse y están forzadas a dialogar. Por lo tanto, esta primera lectura, que espero que tenga secuelas, siempre en español, va dedicada un poco a esta unión de las religiones, a esta unión del misticismo, que como digo, habla la misma lengua y a veces es una lengua del silencio, ¿no? Bien, hablar de Patanjali, como deberíamos pronunciarlo, Patanjali, es hablar realmente del autor de este texto fundamental que son los Yoga Sutras o los aforismos del yoga. Es hablar de un señor que fue realmente el que fundó uno de los 6 sistemas ortodoxos de filosofía hindú. Me gustaría aquí escribir estos 6 sistemas de filosofía. Voy a escribir los nombres para que ustedes los puedan anotar, pero forman como si dijésemos los 6 sistemas clásicos de la filosofía en la India. No sé si se ve bien. Estos son los 6 sistemas ortodoxos de filosofía. Los signos son para, podemos pronunciar las palabras sánscritas. El primero es Mimamsa, que es una escuela de filosofía que explica el ritual védico. Segundo es Vedanta, que es la ciencia que explica la unión entre el alma individual y el Brahman supremo. Ahora no me voy a extender, evidentemente. Van emparejadas, porque las escuelas tienen una afiliación en parejas. Esta es la del ritual, esta es la escuela metafísica, que explica la unidad del alma individual y el alma divina, y el ser divino. Sankhya es la pareja del yoga, es una escuela también muy antigua, dualista, que explica un poco la liberación del alma de la materia. Y yoga, como vemos, forma pareja con el Sankhya, y es la que explica el método de cómo liberar el espíritu de la materia. Es de lo que hablaremos hoy aquí en esta clase. Pero lo que me interesaba decir es que Patanjali funda este yoga, que es una de las 6 escuelas principales de filosofía india. Vaisheshika es una escuela ontológica, por lo tanto explica un poco como digamos, la cosmología, la ontología del mundo, la física, cómo es el mundo, y Nyaya es la escuela de la lógica hindú. Estas son las 6 escuelas principales. Por lo tanto, yoga es una de ellas y Patanjali es su fundador. Esto es muy importante de entender.
Decir que los Yoga Sutras son un texto extraordinariamente breve. Yo me he tomado la molestia de imprimirlo. Si lo imprimimos, caben 4 hojitas. Son 195 aforismos, lo imprimí aquí, están y por lo tanto es un texto extraordinariamente breve pero muy denso, es en el estilo de los aforismos, de los sutras, que ahorran cada palabra y que cada sutra tiene que ser comentado y explicado y elaborado porque tiene mucha sustancia. Decir que sutra quiere decir hilo en sánscrito y por lo tanto estos sutras es como el hilo de un discurso que luego hay que ir desgranando y comentando y estudiando con los distintos maestros. Decir que es un texto del siglo II después de Jesucristo, por lo tanto tiene una cierta antigüedad, y decir que es un texto con una gran influencia del budismo. Una buena parte de la terminología de los Yoga Sutras tiene su origen en el budismo. Decir que los budistas, especialmente en los siglos a partir del siglo V antes de Jesucristo y en el siglo IV, III, fueron los primeros en sistematizar una teoría de la meditación. Fueron realmente, porque ese era el camino del Buda, era un camino del conocimiento, era un camino de introspección, de conocerse a sí mismo, y por lo tanto el Buda y sus discípulos hicieron una tarea casi científica de anotar lo que pasaba mediante las técnicas de meditación. Y lo hicieron de una forma tan exhaustiva, esto se publicó en su momento en el canon Pali, no en sánscrito, en la lengua Pali, en los siglos inmediatamente anteriores al nacimiento de Jesucristo, y todas las tradiciones posteriores hindús se basaron en estos estudios budistas, en estas reflexiones budistas, para continuar la tarea de desarrollar sistemas de meditación. Y los Yoga Sutras están plagados de términos budistas, empezando por el término que significa mente, que en sánscrito es chitta, que es un término puramente budista. Bien, hablar de Patanjali es también hablar, y esto me imagino que les importa mucho a ustedes, porque seguro que aquí entre el público habrá más de un practicante de yoga, estoy convencido. Hablar de Patanjali, por lo tanto, es hablar de los fundamentos de una disciplina psicofísica que rebasa los límites de la India hoy en día y que se ha convertido parte de la cultura universal. Tenemos yoga en todas las partes del mundo. Los orígenes del yoga actual, si bien nos podemos retrotraer al siglo II antes de Jesucristo como el texto fundamental, hay que buscarlos en el siglo XIX. Pensemos que el yoga antiguo era una cosa reservada, muy rigurosa, muy austera, reservada para monjes, para gente que no vivían en el mundo ordinario, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo ha pasado de ese yoga, que era una disciplina, como digo, muy rigurosa y muy ardua y difícil de realizar, propia solo de ascetas y de gente que viven un poco retirada del mundanal ruido, cómo ha pasado esto a convertirse en una serie de ejercicios físicos y mentales en parte, que básicamente están destinados a la salud del cuerpo y al bienestar, ¿no? Que es lo que como conocemos hoy. Eso tiene todo un proceso, se empieza en el siglo XIX, y me gustaría recomendar, para los que sepan inglés, hay un libro que lo explica muy bien, está en inglés, ese sí no lo tenemos todavía en español, que se llama Yoga Body, es por Mark Singleton, está publicado en el 2010 por Oxford University Press, y explica un poco los orígenes del yoga actual, cómo nace ese yoga actual, ¿no? Ahí hay influencias, hay muchas influencias. Hay influencias del culturismo británico, hay influencias de la gimnasia sueca, hay influencias del trascendentalismo americano, que es un tipo de filosofía, hay influencias de la naturopatía, y hay influencias, evidentemente, se trata de una tradición india, pero que ha pasado un poco por el tamiz del occidente moderno. Hay 2 libros medievales en donde se describen, especialmente el Hatha Yoga Pradipika, en el que se describen la mayor parte de las posturas que se utilizan en el yoga actual. Es un texto del siglo XV, es un texto tántrico, porque el yoga actual tiene muchas influencias tántricas. Por lo tanto, el siglo XV han pasado 13 siglos desde el libro de Patanjali, ha pasado mucho tiempo,
y decir que realmente el padre del yoga moderno, tal y como lo conocemos hoy en día, es un indio, Krishnamacharya, que entre el 1930 y el 1950, influenciado por la gimnasia de la corte de Mysore, Mysore es una ciudad en el sur de la India, coge esas posturas rígidas de los textos medievales, influenciado, como les digo, por aspectos de la gimnasia moderna, y desarrolla toda una secuencia de movimientos que es lo que hoy conocemos más como yoga moderno. Y lo adaptan un poco a las necesidades del hombre moderno, que buscan el yoga, como digo, una manera de bienestar físico, también de bienestar mental, ¿no? Krishnamacharya tuvo 3 discípulos, y estoy seguro que si aquí hay practicantes de yoga, saben muy bien a quién me refiero. Tuvo 3 discípulos indios, Desikachar, Iyengar y Pattabhi Jois. Y prácticamente todas las escuelas de yoga actuales derivan de estos 3 maestros, ¿no? Luego cada uno ha desarrollado, hay muchos tipos de yoga, incluso aquí en Brasil, si no me equivoco, hay un yoga típicamente brasileño, el método de Ross, que no conozco muy bien, pero luego se han multiplicado, cada uno ha ido ahí añadiendo un poco de su cosecha, y hoy en día el yoga, pues digo, se ha convertido realmente en un fenómeno universal, que rebasa las fronteras de la India y que se ha convertido en un patrimonio de la humanidad. Me gustaría decir, y me parece una noticia excelente, que el año pasado la UNESCO, por primera vez, declaró un Día Internacional del Yoga, igual que teníamos el Día del Libro, ¿no? Es el día 21 de junio, justo aprovechando el solsticio de verano, que es una fecha muy importante para la práctica del yoga, el día del solsticio, ¿no? Junto con la festividad de San Juan y otras festividades que se hacen, ¿no? Y por lo tanto este año, por primera vez, se va a celebrar el Día Internacional del Yoga, el 21 de junio, patrocinado por la UNESCO. Bien, ¿cuáles son las diferencias entre el yoga de Patanjali, ese yoga del siglo II después de Jesucristo, y el yoga actual, que como digo se acaba de cocer y cocinar en el siglo, a inicios del siglo XX? Las diferencias son muchas, evidentemente. El yoga de Patanjali es muy distinto. A mí lo que me parece remarcable y me gusta mucho es que, a pesar de eso, todas las escuelas de yoga actuales siguen viendo el texto, este pequeño texto de Patanjali, como el texto fundacional. Y eso está muy bien, porque significa que hay un hilo que viene desde el siglo II hasta nuestros días. La diferencia con el yoga de Patanjali es muy grande. Decir, en primer lugar, que el yoga de Patanjali era sobre todo un yoga mental, más que físico. En Patanjali, en los Yoga Sutras, todavía no tenemos todo ese abanico de posturas que encontramos en el texto medieval del siglo XV, el Hatha Yoga Pradipika, que es el gran texto. Todavía no hay. Patanjali solo habla de una postura. Dice Stira Sukham Asanam, que quiere decir en español, quiere decir la postura ha de ser estable y confortable. No dice nada más. No sabemos realmente. Y básicamente cuando leemos el texto, básicamente lo que nos está diciendo es que para meditar necesitamos encontrar una postura que sea estable y confortable. Es lo único que está diciendo. Es la postura típica del Buda cuando está en posición de loto, ¿no? Que cuando uno la ha practicado bien es muy cómoda y uno puede estar horas realmente de una forma. Por lo tanto, Patanjali, aunque habla de asana, y no digamos asana, como tendemos a decir los españoles, porque cambiamos el acento de la palabra, es asana, es esdrújula, ¿no? Por lo tanto, Patanjali habla solo de la postura en general como una ayuda a la práctica del pranayama, del control de la respiración. Patanjali básicamente habla del Ashtanga Yoga, que luego Pattabhi Jois pero Patanjali dice que para aquel, lo dice en el primer libro, dice que para aquel que tiene la mente tranquila, tiene una mente meditativa, no es necesario el yoga físico. Por lo tanto, el yoga físico queda totalmente subordinado al yoga mental, a los 3 últimos miembros del yoga, ¿no? Que son básicamente focalización, concentración y contemplación. Ahora no me voy a extender, son los 3 últimos miembros del yoga. Pero para él realmente el yoga físico es totalmente subordinado al verdadero objetivo,
que es ese yoga contemplativo y yoga mental. Esta es la primera diferencia, ¿no? Evidentemente, hoy el yoga, como he dicho, se hace por otros motivos. En cuanto a los objetivos, también hay una gran diferencia en por qué hoy hacemos yoga normalmente y por qué los seguidores de Patanjali hacían yoga. Los seguidores de Patanjali hacían yoga por... El yoga tenía como dos grandes... Él divide el yoga como digo, en un samajita yoga, que es el yoga contemplativo, basado en la dharana, dhyana y samadhi, lo que he dicho, focalización, concentración y contemplación. Y luego tiene el kriya yoga, que está basado en una actividad, empezando por una ética. Los que sabéis, el yama, empezando por una práctica de la ética muy importante. Porque me gustaría decir que toda la práctica del yoga empieza con una especie de purificación ética. El yama era básicamente la no violencia, el ser sinceros, el no robar, ser honestos, ¿no? El practicar una cierta forma de control de la sexualidad, el brahmacharya, y finalmente la no aceptación de regalos, vamos, de sobornos, eso que ocurre tanto en... Ahimsa, el primero, la no violencia es lo primero, lo segundo es el ser honestos, el decir la verdad, el tercero es el no robar, el cuarto es ese control de la sexualidad y el quinto es la no aceptación de regalos ilícitos, ¿no? Por lo tanto, hay una parte ética muy importante, ¿no? Y luego hay, que es el Kriya Yoga, que incluye la práctica de asana y la práctica de control de la respiración, y luego hay la parte más meditativa. Pero volviendo, los objetivos para los seguidores de Patanjali eran muy diferentes de lo que hacemos hoy en día, porque el primer objetivo era purificar la mente de ansiedades, de miedos, de la codicia, de la falsedad, etcétera, etcétera. Y el segundo objetivo, y este me interesa mucho, era parar la mente, llegar a la cesación de la actividad mental. Esto dicho así asusta mucho, especialmente para nosotros occidentales, porque para nosotros parar la mente significa dejar de ser o caer en la idiotez, ¿no? Y para eso es lo que voy a intentar explicar en esta primera lectura. Para ellos, parar la mente no significaba caer en la idiotez más absoluta, sino todo lo contrario. Porque, y esto es algo que voy a repetir constantemente, y sé que es un poco difícil de entender, la premisa es que mente es diferente de conciencia. Y ese es el gran objetivo final de los Yoga Sutras, separar la mente de la conciencia. Como veremos a lo largo de la exposición, para él la mente es simplemente un instrumento, es un órgano material, es una sustancia material para Patanjali la mente. La conciencia es lo que nos permite realmente saber que sabemos. De Barcelona. Voy a donar estos libros en la biblioteca del Cervantes, los he dedicado para que se queden ahí por si les interesa. Pero sí tengo también este libro, que este sí que está en español, es un libro de Patanjali, dos filósofos, Patanjali y Spinoza. Spinoza no lo escribí yo, por a veces las similitudes que hay, publicada por la editorial Pretextos, que es una breve monografía en español sobre la figura de Patanjali, el autor de los Yoga Sutras, del cual vamos a hablar hoy, ¿no? Me gustaría también dar las gracias a Belén, profesora aquí del Cervantes, porque la verdad es que es ella la que me ha animado a dar estas conferencias en español sobre los Yoga Sutras. Tenemos aquí algunos de nuestros estudiantes. Buenas tardes y bienvenidos al Instituto Cervantes de Río de Janeiro. Es un placer para mí presentar hoy a su director, justamente, a Óscar Pujol, que, bueno, aparte de ser un director del Instituto Cervantes, es doctorado en sánscrito por la Banaras Hindu University en Benares. Estudió 12 años en esa universidad y se doctoró en el año 1999. Es de origen de Barcelona, español, y ha publicado diversos libros, entre los últimos el relacionado con la conferencia de hoy, que es los aforismos de los Yoga Sutras de Patanjali.
Este libro saldrá publicado en español en el próximo año 2016 por la editorial Kairos. Es autor también del diccionario sánscrito-catalán, que se presentó en el 2006, y se está elaborando en estos momentos el diccionario sánscrito-español, que será entregado a la editorial en el 2016. No me voy a alargar más, simplemente decirles que están ustedes delante de una persona que conoce profundamente el tema de que les va a hablar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mercedes, por tu presentación, y muchas gracias a todos vosotros por estar aquí. Esta es una charla que vamos a hacer en español. Poco era antes, gracias por estar aquí con nosotros. Les digo, la conferencia será en español. A mí me gustaría, la verdad, si a ustedes les interesa y no les aburre mucho el tema, hacer una serie de conferencias. Incluso yo me atrevería a lo largo bueno, tenemos tiempo, ¿no? A lo largo del próximo año, incluso podríamos leer tranquilamente, directamente, el libro, los sutras, ¿no? Del sánscrito al español, y comentar este libro realmente tan importante, y hacer que nuestra lengua española, como digo, sea más universal, que no tenga que pasar por el inglés, el francés o el alemán para leer estos textos tan antiguos que vienen del sánscrito. La oportunidad de todo esto también viene dada porque no sé si saben, son dentro de este ciclo de cultura con ñ en nuestra lengua, porque pensamos que el español es realmente una lengua muy rica en la que podemos hablar no solo de ciencia, sino que podemos hablar también de yoga, y podemos hablar de yoga directamente, sin la intermediación del inglés, porque como ha dicho muy bien Mercedes, he tenido el privilegio de estudiar el texto de los Yoga Sutras aproximadamente desde hace unos 30 años, primero empezando en Benarés. Como dice ella, he publicado recientemente este libro, que está en catalán, una lengua que le será un poco difícil, sin duda alguna, publicado en España, los Yoga Sutras de Patanjali, que es una traducción completa, pero el libro verá la luz en español seguramente a finales de este año, publicado por una editorial.